Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Mi nombre es Laura, y trabajo como profesora de historia en la Escuela Secundaria San Martín, una escuela bastante antigua en un barrio tranquilo, alejada de la agitación de la ciudad. Desde que llegué, algo en el aire me había llamado la atención, pero nunca supe qué era exactamente. A veces, cuando caminaba por los pasillos vacíos al final del día, sentía que el edificio respiraba, que las paredes susurraban historias olvidadas. Sin embargo, nunca le di mayor importancia a mis inquietudes. Pensé que era solo la imaginación, el cansancio de una jornada larga. La escuela había sido renovada hacía algunos años, pero el vestigio de su antigüedad seguía ahí. Las paredes, de un blanco pálido, aún conservaban las huellas de épocas pasadas. Las aulas, aunque modernas en términos de mobiliario, mantenían un aire de nostalgia. Siempre me pareció un lugar acogedor, pero con una atmósfera peculiar, como si algo del pasado nunca se hubiera ido del todo. Un día, después de la última clase de la jornada, me quedé en la escuela para preparar el material de la siguiente semana. Era una costumbre que tenía, el quedarme en silencio, sin interrupciones, y pensar en la historia de los pueblos y sus secretos. Sin embargo, ese día algo cambió. Mientras ordenaba unos papeles en el escritorio de mi aula, escuché un leve crujido proveniente del pasillo. Lo ignoré al principio, pensando que era el ruido habitual de los viejos pisos de madera, pero el crujido se repitió. Y luego, otro. Como si alguien caminara por los pasillos, lento y sigiloso. No era la primera vez que algo así sucedía. A lo largo de los años, varios compañeros me habían hablado de ruidos extraños, de pasos escuchados cuando el edificio estaba vacío, pero nunca les di importancia. Pensé que el sonido de las maderas crujientes era solo parte del carácter antiguo de la escuela. Decidí investigar un poco. Dejé los papeles en el escritorio y me dirigí hacia el pasillo, tratando de mantener la calma. El edificio parecía aún más solitario en ese momento, y el silencio era denso, casi palpable. La única luz que iluminaba el pasillo provenía de las lámparas de emergencia, parpadeando intermitentemente. Al caminar por el pasillo, me di cuenta de que el sonido ya había cesado. Pero justo cuando estaba a punto de regresar a mi aula, algo llamó mi atención. A lo lejos, en el final del pasillo, la puerta del antiguo vestíbulo estaba entreabierta. Nunca había visto esa puerta abierta. La escuela había sido remodelada, pero esa parte nunca se había tocado, como si el tiempo hubiera decidido dejarla intacta. Me acerqué con cautela, el sonido de mis pasos resonando por el pasillo vacío. Empujé la puerta suavemente, sin saber qué esperaba encontrar. El vestíbulo estaba oscuro, y la luz de la lámpara de emergencia iluminaba apenas una pequeña parte del espacio. Era un lugar que nunca se utilizaba. Al principio, pensé que sería un almacén o algún espacio olvidado, pero al entrar, noté que las paredes estaban cubiertas con viejos retratos de antiguos directores y profesores, muchos de ellos con marcos dorados que se desmoronaban con el paso del tiempo. Pero lo que realmente me dejó inquieta fue la sensación. Era como si algo o alguien me estuviera observando. No podía ver nada en la oscuridad, pero el aire estaba cargado de una presencia, algo que no era tangible pero que se podía sentir con cada respiración. Me acerqué a uno de los retratos, y al mirarlo, me sentí extrañamente atraída por él. Era un retrato de un hombre, el director de la escuela en la década de 1920, según la fecha que figuraba en el marco. No era una foto, sino una pintura al óleo que mostraba a un hombre de rostro serio, con una mirada fija que parecía seguirme a medida que me movía. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue la expresión en su rostro. Aunque parecía estar sonriendo ligeramente, había algo inquietante en sus ojos. Era como si supiera algo que nadie más sabía. Me aparté rápidamente del retrato, sintiendo un leve mareo. Mi mente comenzaba a llenarse de preguntas, pero decidí que lo mejor sería regresar a mi aula y terminar mi trabajo. Mientras me alejaba, algo extraño ocurrió. De repente, el sonido de un golpe sordo vino de alguna parte del vestíbulo. No era un sonido natural, más bien parecía el de algo que se caía, o alguien que lo dejaba caer intencionadamente. Me detuve en seco. Miré hacia atrás, al vestíbulo vacío, pero no vi nada. El aire se volvió más pesado, y la sensación de estar observada aumentó.
Sentí que algo, o alguien, me estaba esperando. Decidí salir del vestíbulo y regresar a mi aula, pero antes de cerrar la puerta, una ráfaga de viento helado me golpeó. Lo que me sorprendió fue que, a pesar de estar en pleno invierno, no había viento en el edificio. Y, sin embargo, el aire se sentía más frío, como si una presencia se hubiera colado dentro de la escuela. Volví a mi aula, intenté concentrarme en mi trabajo, pero algo no dejaba de molestarme. Miraba de vez en cuando hacia la puerta del vestíbulo, como si esperara ver algo más, como si alguna presencia viniera hacia mí. Pero no sucedió nada. Esa noche, mientras me dirigía a casa, sentí una extraña pesadez. Algo me decía que lo que había experimentado en la escuela esa tarde no era una simple coincidencia. Algo me esperaba en ese vestíbulo, algo que había estado allí mucho antes de que yo llegara. Pero, aún con esa sensación en mi pecho, decidí que no debía obsesionarme con ello. Pasaron unos días desde aquel incidente en el vestíbulo, y aunque traté de seguir con mi vida con normalidad, algo en mi interior me mantenía alerta. La sensación de inquietud que experimenté en la escuela no desapareció. De hecho, se intensificó cada vez que me encontraba en los pasillos solitarios después de las clases. Parecía que algo en ese edificio no me quería allí, como si las paredes mismas quisieran expulsarme. Una tarde, después de un largo día de clases, decidí regresar al vestíbulo. Necesitaba entender lo que había sucedido. No podía seguir ignorando esa extraña sensación que había dejado en mí. Tenía que saber más sobre el antiguo director y el retrato que tanto me perturbaba. Algo me decía que ahí había una conexión con lo que estaba ocurriendo. La escuela estaba desierta cuando llegué. Solo quedaba un conserje, que ya se preparaba para irse, y algunos pocos estudiantes que aún no se habían ido. El edificio estaba sumido en una quietud que me parecía más densa de lo habitual. Caminé por los pasillos, mi corazón golpeando en mi pecho. No pude evitar mirar hacia el vestíbulo cada vez que pasaba, como si alguna fuerza invisible me llamara hacia allí. Cuando llegué frente a la puerta que daba al vestíbulo, mi mano tembló al tocar el pomo. No sé por qué, pero tenía la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El vestíbulo, que antes parecía tan familiar, ahora me parecía ajeno, extraño. La oscuridad en las esquinas parecía más densa, y el aire estaba aún más pesado de lo que recordaba. Caminé con cautela hacia el retrato del director. Algo me decía que debía investigarlo, pero no sabía exactamente qué estaba buscando. Al acercarme, noté algo que no había visto antes. La esquina de la pintura estaba un poco rasgada, como si alguien hubiera intentado despojarla de su marco. Me incliné un poco para observar mejor, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En la parte inferior del retrato, escondido parcialmente por el marco dorado, había un pequeño símbolo. No era una firma ni un detalle común de la pintura. Parecía más bien un dibujo, algo que no debería estar allí. Era un círculo, con líneas que se cruzaban en su interior, formando una especie de estrella. El símbolo me resultaba familiar, aunque no lograba identificarlo. Miré a mi alrededor, como si esperara que alguien apareciera y me explicara qué significaba ese símbolo. Pero la sala estaba vacía, tan vacía como siempre. El edificio seguía respirando en silencio, esperando. Decidí que tenía que saber más. El símbolo, ese pequeño detalle oculto en la pintura, me estaba llamando. Fue entonces cuando algo me sorprendió. Al intentar alejarme del retrato, me di cuenta de que la puerta que daba al vestíbulo, la misma que había cerrado detrás de mí, ahora estaba completamente cerrada. No había forma de que se hubiera cerrado sola. Un sudor frío cubrió mi frente. Miré a mi alrededor. No había manera de que el conserje o algún otro miembro del personal hubiera cerrado la puerta. La cerradura estaba intacta, sin marcas, sin señales de que alguien hubiera manipulado la puerta. El edificio parecía haberse sellado por sí mismo. Intenté abrir la puerta, pero no se movió. Desesperada, traté de empujarla con más fuerza, pero la puerta no cedió. Comencé a golpearla, llamando a gritos por ayuda, pero no había respuesta. El edificio seguía en silencio, y yo me sentía atrapada, como si algo me estuviera reteniendo allí. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Fue entonces cuando escuché un ruido. Un sonido bajo, sordo, que provenía de las profundidades del edificio. No era el sonido habitual de las tuberías, ni el crujir de la madera envejecida. Era algo más, algo mucho más profundo. Como si el mismo suelo estuviera temblando. Mi cuerpo entero se tensó, y mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros,
de imágenes de aquellos estudiantes desaparecidos, de los murmullos de los compañeros que hablaban de cosas raras en la escuela. El sonido se intensificó, y algo en el aire, parecía cambiar. Un susurro lejano, casi imperceptible, comenzó a llenar el vestíbulo, pero esta vez no provenía de las paredes, sino de debajo del suelo. «No te vayas», decía la voz, suave, casi como un canto. «No debes irte». El miedo me paralizó, y al mirar hacia el suelo, vi algo que me hizo saltar de mi lugar. Una grieta, fina, pero creciente, comenzó a abrirse en el suelo del vestíbulo. De ella surgió una leve luz, como si el suelo estuviera conteniendo algo que, en ese momento, trataba de salir. Intenté gritar, pero no pude. Era como si mi voz se hubiera ahogado en la misma presión que llenaba la habitación. La grieta seguía abriéndose, y la luz se intensificaba, como si fuera el foco de una fuerza extraña que luchaba por liberarse. De repente, la grieta se cerró con un fuerte retumbante. El sonido cesó de inmediato. El aire volvió a ser pesado, y el vestíbulo quedó en absoluto silencio. Miré alrededor, buscando una explicación, pero no la encontraba. La puerta seguía cerrada, y yo seguía atrapada en ese vestíbulo que ahora parecía más oscuro y opresivo que nunca. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la grieta en el suelo se cerró, pero el tiempo en ese edificio parecía haberse detenido. El aire estaba pesado y frío, como si el vestíbulo hubiera absorbido la esencia de todos los que alguna vez pasaron por allí, y ahora nada quedara de su paso más que la presencia inquietante que todo lo envolvía. El silencio era absoluto, pero la sensación de ser observada no se desvanecía. Me sentía como una intrusa en un lugar donde ya no debía estar. Cada rincón de esa escuela parecía estar lleno de secretos oscuros, y yo era ahora parte de ellos. Miré alrededor buscando una salida, una forma de escapar de la creciente claustrofobia que me estaba invadiendo, pero la puerta seguía cerrada con llave. Sabía que, en el fondo, esa puerta no se abriría tan fácilmente, que algo estaba reteniéndome dentro, como si todo en ese lugar estuviera hecho para atraparme. De repente, la luz del vestíbulo parpadeó. Fue una luz tenue, como si intentara advertirme de algo. Me giré hacia la antigua fotografía del director que había visto días atrás. Ahora, parecía más viva que nunca. Los ojos de la figura en el retrato, antes estáticos, ahora se movían, observándome fijamente. La sonrisa torcida, que antes me había parecido apenas una leve mueca, ahora era siniestra. Como si me estuviera invitando a seguir, a adentrarme más en los secretos de esa escuela. No pude evitarlo. Me acerqué a la pintura, y al hacerlo, una extraña vibración recorrió el aire. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban al extenderse hacia el marco. Al tocarlo, el retrato se deslizó hacia un lado, revelando un pasaje oculto en la pared. Un pasaje que no debería haber estado allí. Una entrada secreta. Sin pensarlo, tomé una respiración profunda y me adentré en el pasaje. Las paredes eran estrechas, y el aire se sentía aún más denso a medida que avanzaba. Caminé en silencio, escuchando el eco de mis pasos, que resonaban de forma inquietante. La luz, que antes era tenue, comenzó a desvanecerse, y el lugar se sumió en la oscuridad. A lo lejos, una luz débil apareció. No era una luz natural, sino algo artificial, como si proviniera de una fuente oculta. Al acercarme, lo que vi me hizo detenerme en seco. Era una pequeña sala, iluminada por una luz fantasmagórica. En el centro, había una mesa, con objetos dispersos a su alrededor. Entre ellos, una antigua caja de madera, su superficie cubierta de polvo, como si nadie hubiera tocado esos objetos en años. Pero lo que más me inquietó fue el sonido que emanaba de la caja. Un murmullo, suave pero constante, como si algo estuviera intentando salir. Me acerqué lentamente, y al tocar la caja, el murmullo se hizo más fuerte. La tapa se levantó con facilidad, como si hubiera sido abierta muchas veces antes. Dentro, había un montón de papeles arrugados, desordenados, pero lo que más me llamó la atención fue una pequeña llave de hierro, cubierta de manchas oscuras. La tomé entre mis manos, sintiendo que algo se despertaba en mi interior. En ese momento, comprendí que esa llave no era solo un objeto físico, era parte de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro. De repente, la voz del director, la misma que había escuchado en mi mente antes, resonó en el aire. La puerta que se cerró ya no puede abrirse. Has llegado demasiado lejos, Laura. El murmullo se intensificó, y la luz que iluminaba la sala comenzó a oscurecerse rápidamente. Mi visión se nubló,
y sentí una presión en el pecho. La figura del director apareció frente a mí, pero no como una imagen estática. Estaba allí, frente a mí, de carne y hueso, con los ojos vacíos y la sonrisa torcida. No puedes escapar de este lugar. No importa lo que hagas. Todos los que vienen aquí, todos los que tocan lo que no deben, se quedan atrapados en el ciclo. Como yo, como ellos. Sentí como el aire se volvía más denso, como si algo me estuviera arrastrando hacia el suelo. No podía moverme. La llave en mi mano comenzó a arder, y el dolor recorrió mi brazo. La figura del director avanzó hacia mí, y las sombras en la habitación comenzaron a envolverme, apoderándose de mi cuerpo, de mi alma. La última imagen que vi antes de perder la conciencia fue la de los ojos vacíos del director, observándome fijamente, como si todo ya estuviera decidido. Como si yo ya fuera parte de esa escuela para siempre. Cuando desperté, no estaba en el pasaje secreto ni en la pequeña sala. Estaba de nuevo en el aula. Todo estaba como siempre, pero la sensación de estar atrapada persistía, como una sombra que no me dejaba. Miré a mi alrededor, buscando algo que me dijera que todo lo que había experimentado no había sido más que una pesadilla. Sin embargo, al mirar el espejo del aula, vi algo que me heló la sangre. La figura del director estaba reflejada detrás de mí, observándome con esa sonrisa torcida. Sabía que no había escapado. Mi nombre es Guillermo, y trabajo como profesor de ciencias en la escuela secundaria Santa Rosa, una escuela pública en un pueblo pequeño. No está ubicada en el centro del pueblo, sino en lo alto de una colina, donde la vista es panorámica y el aire parece más limpio, pero también más frío. La escuela tiene más de 50 años, y aunque los edificios han sido remodelados en varias ocasiones, la atmósfera del lugar nunca ha cambiado. Siempre ha tenido esa vibra antigua, casi como si el tiempo pasara de manera diferente allí. Hace unos meses, la escuela comenzó a recibir menos alumnos. Algunos padres preferían llevar a sus hijos a escuelas más cercanas a la ciudad, otras simplemente se mudaron. El número de estudiantes se redujo drásticamente, y el edificio parecía más vacío cada día. A pesar de que algunos compañeros de trabajo comenzaban a quejarse de la desolación que se sentía en los pasillos, yo no le di mucha importancia. Quizás simplemente era la rutina, la fatiga, el paso de los años. Una tarde, después de una jornada escolar más, decidí quedarme en la escuela para terminar algunos preparativos para el siguiente mes. Como siempre, me quedé solo en el aula, mientras el resto de los profesores se retiraban. La luz del sol comenzaba a desvanecerse lentamente, y las sombras se alargaban por las paredes. La escuela estaba en silencio absoluto, como un santuario olvidado por el tiempo. Mientras revisaba unos exámenes, algo me hizo mirar hacia la ventana. El paisaje desde allí es impresionante, puedes ver toda la ciudad abajo, rodeada de montañas. Pero lo que más me llamó la atención fue una figura, una sombra moviéndose cerca del edificio. Al principio, pensé que era un error, una ilusión provocada por el cansancio, pero al fijarme mejor, vi que era real. La figura caminaba lentamente por el jardín trasero, cerca del viejo cobertizo de herramientas, donde rara vez se iba. Pensé que podría ser uno de los alumnos o algún miembro del personal, pero la figura era extraña. No podía distinguir bien los detalles, ya que estaba muy lejos, pero había algo en su forma que me resultó inquietante. Era una sombra demasiado alta, demasiado delgada. Decidí investigar un poco. Apagué la luz del aula y salí al pasillo, intentando no hacer ruido. Cuando llegué a la puerta trasera del edificio, vi que la figura se había detenido. Estaba inmóvil, mirando hacia el cobertizo, como si esperara algo. No pude ver más detalles porque la luz ya se había desvanecido por completo, y la sombra estaba parcialmente oculta por el cobertizo. «Hola», llamé a la figura, pero no hubo respuesta. Me acerqué un poco más, pero cuando estuve a unos metros de la figura, algo extraño ocurrió. De repente, la sombra se disolvió, como si nunca hubiera estado allí, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. El aire en ese momento se volvió más frío, y una sensación incómoda se apoderó de mí. Volví al edificio rápidamente, cerrando la puerta tras de mí. La sensación de estar siendo observado nunca desapareció, y el resto de la noche no pude concentrarme en lo que estaba haciendo. Todo lo que quería era salir de allí. Al día siguiente, cuando llegué por la mañana, me encontré con algo que me desconcertó aún más. Una de las ventanas del aula estaba abierta, pero cuando me fui el día anterior, estaba cerrada. Intenté racionalizarlo,
pensar que tal vez se había abierto por el viento o algo por el estilo. Sin embargo, algo en mi interior me decía que había algo más, algo extraño, en el ambiente de la escuela. Conforme pasaban los días, la sensación de incomodidad no desaparecía. Aunque intentaba concentrarme en mi trabajo, no podía dejar de pensar en la figura que había visto esa noche. Algo en mí seguía preguntándose si realmente había sido un espejismo, una mala interpretación de la luz, o si, de hecho, había algo extraño en la escuela que no estaba dispuesto a reconocer. Aquel día, después de clases, decidí dar una vuelta por los pasillos. Necesitaba despejarme, así que me di un pequeño recorrido por el edificio. A medida que caminaba por los pasillos vacíos, la sensación de soledad se intensificó. Las paredes de la escuela estaban cubiertas con fotografías de antiguos alumnos y profesores, pero me fijé que en varias de ellas faltaban algunas figuras. Había espacios vacíos, como si los rostros de ciertas personas se hubieran borrado de la memoria colectiva de la escuela. Me detuve frente a una de las fotos más grandes, que mostraba a todo el personal docente de hace más de 40 años. La fotografía estaba amarillenta, y algunas caras ya no eran tan nítidas como antes, pero lo que me llamó la atención fue el detalle de un hombre en la esquina de la imagen. No era un hombre que yo hubiera visto nunca, y aunque había trabajado allí durante tanto tiempo, no recordaba haber oído hablar de él. Lo curioso es que en la parte inferior de la fotografía, justo debajo de su figura, había algo escrito con tinta, algo que no estaba en las otras fotos. El que ve, el que escucha, el que espera. Esa frase, aparentemente inocente, me heló la sangre. No entendía su significado, pero sentí que era algo importante. Seguí caminando por los pasillos, tratando de dejar de lado mis pensamientos, pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. Al llegar a la vieja biblioteca, vi que la puerta estaba ligeramente abierta. La biblioteca, que nunca se utilizaba mucho debido a la baja matrícula de estudiantes, parecía abandonada en gran parte. Decidí entrar, ya que nunca había explorado mucho ese lugar. Los estantes estaban llenos de libros viejos, muchos de los cuales ya estaban cubiertos de polvo. En el fondo de la biblioteca, una mesa de madera parecía haber sido olvidada por completo. En ella había una lámpara encendida, que no recordaba haber visto antes. Me acerqué a la mesa, y lo primero que noté fue que sobre ella había varios libros antiguos, todos con la misma encuadernación desgastada. Al abrir uno de ellos, me di cuenta de que estaba lleno de notas escritas a mano, aunque no pude leerlas bien debido a la antigüedad del papel. Al pasar las páginas, encontré algo aún más extraño, una fotografía, más reciente que las demás que había visto en la escuela, de una clase de alumnos y un hombre al frente. El hombre era el mismo de la foto en el pasillo, el que nunca había visto antes. Me quedé paralizado al ver la imagen. Esa foto no debía estar allí, en un libro que claramente no se utilizaba en mucho tiempo. En la parte inferior, al igual que en la foto del pasillo, había otra inscripción. El observador nunca se va. Él siempre espera. Sentí una sensación de incomodidad tan fuerte que me hizo cerrar el libro de golpe, dejando que la fotografía cayera al suelo. La biblioteca, que había estado en silencio, ahora parecía más sombría, más pesada. Tomé la fotografía, la guardé en mi bolsillo y me dirigí rápidamente a la salida. Sin embargo, al volver al pasillo, algo me detuvo. En la esquina, frente a la puerta de la biblioteca, vi a alguien. Era un estudiante, o al menos eso parecía. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando hacia la pared. No podía ver su rostro, ya que estaba ligeramente inclinado hacia abajo, pero su postura me parecía extraña. Lo más inquietante era que, a pesar de la luz tenue del pasillo, no podía oír ningún sonido, ni siquiera los pasos del chico. Lo llamé, pero no hubo respuesta. Decidí acercarme, pero justo cuando estuve a punto de hacerlo, el chico giró rápidamente y caminó por el pasillo hacia el final. Antes de que pudiera alcanzarlo, desapareció tras la esquina. Decidí seguirlo, pero al llegar a la esquina, no había nada. No había rastro de él. Un sudor frío comenzó a recorrerme la espalda. No entendía qué estaba sucediendo, pero lo que más me perturbó fue que no podía recordar haber visto al chico antes. No era un estudiante que conociera, ni había sido llamado para alguna de mis clases. Estaba seguro de que no lo había visto nunca. El pasillo, una vez más, quedó en silencio. Decidí regresar a mi aula y terminar el trabajo, pero ya no podía dejar de pensar en la figura del chico, ni en la sensación de que algo estaba ocurriendo en la escuela. El sol ya se había puesto y la oscuridad envolvía todo el edificio. La atmósfera estaba extrañamente opresiva,
como si el lugar tuviera vida propia, una vida oscura que estaba esperando a ser liberada. Esa noche, la inquietud no me dejó dormir. El chico en el pasillo, el símbolo en las fotos, la presencia de algo que se ocultaba en los rincones de la escuela, todo eso me daba vueltas en la cabeza. No sabía si estaba perdiendo la razón o si realmente algo extraño estaba sucediendo en Santa Rosa. Sentí como si, poco a poco, me fuera adentrando en algo que no podía comprender, algo mucho más grande que yo. Al día siguiente, volví a la escuela con la intención de hacer lo que debía, dar clases, terminar con los preparativos, e irme a casa sin volver a pensar en todo lo que había experimentado. Pero había algo en mí que no me dejaba en paz. Necesitaba respuestas, algo que me diera una explicación lógica y racional a todo lo que estaba sucediendo. Así que, al salir de clase, decidí dar un último vistazo al viejo vestíbulo. Pensé que tal vez encontraba algún otro detalle que pudiera ayudarme a entender lo que ocurría. Esa tarde, el edificio estaba más silencioso que nunca. No había estudiantes, los pasillos estaban vacíos, y el personal administrativo ya se había ido. Caminé hacia el vestíbulo, que parecía más sombrío que nunca. La luz del día apenas alcanzaba a filtrarse a través de las ventanas rotas, creando sombras extrañas que parecían moverse al ritmo del viento. Me acerqué al retrato del director, pero esta vez, en lugar de solo observarlo, sentí la necesidad de investigarlo más a fondo. Quería saber más sobre el hombre de esa foto, ese rostro que parecía mirarme fijamente. Me agaché para examinar el marco más de cerca. Vi que, a diferencia de las otras fotos, esta tenía marcas de desgaste, como si alguien hubiera intentado sacarla del muro y luego la hubiera vuelto a poner en su lugar. Mi pulso se aceleró al notar que, justo detrás del marco, había algo más. Al retirar la pintura del marco, encontré una pequeña puerta escondida. Era tan diminuta que no la había notado antes, pero allí estaba, perfectamente oculta. Al principio, no sabía qué pensar. Tal vez se trataba de alguna de esas puertas secretas que se usaban en tiempos antiguos, pero mi curiosidad me empujó a abrirla. La puerta, que daba a unas escaleras, estaba sellada con un candado oxidado. No parecía ser nada importante, pero algo me decía que debía seguir adelante. Traté de abrir el candado, pero no pude. Entonces, recordé la llave que había encontrado en la biblioteca, aquella pequeña llave de hierro. Decidí intentar usarla, y para mi sorpresa, encajó perfectamente. El candado se abrió con un sonido profundo y antiguo, como si el mismo edificio estuviera liberándose de una pesada carga. Empujé la puerta y comencé a bajar las escaleras. El aire se volvió más denso a medida que descendía, y el silencio era absoluto. No podía ver mucho, ya que la luz de la linterna que llevaba apenas iluminaba unos pocos escalones frente a mí. La sensación de claustrofobia aumentaba con cada paso. Finalmente, llegué a un pequeño pasaje. Las paredes eran de piedra, y el suelo estaba cubierto de tierra y polvo. En el fondo, una puerta de madera antigua me esperaba. No sabía qué encontraría allí, pero algo en mi interior me decía que debía abrirla. Con la linterna en una mano y la llave en la otra, me acerqué y giré la cerradura. Lo que encontré detrás de esa puerta no era lo que esperaba. La habitación era pequeña y estaba llena de objetos cubiertos de telarañas, viejos pupitres, sillas rotas, y estanterías llenas de libros y papeles amarillentos. En el centro de la sala, había una mesa de madera con una vela apagada sobre ella. A un lado de la mesa, un extraño símbolo estaba grabado en el suelo, un círculo con líneas en su interior, similar al que había visto en la foto del pasillo. Me acerqué con cautela, pero algo en el ambiente me hizo detenerme. La luz de mi linterna parpadeó y luego se apagó. El aire se volvió aún más denso, y la sensación de ser observado volvió a invadirme. No podía ver nada, pero escuchaba un susurro, un sonido bajo, como si alguien estuviera hablando a través de las paredes. El murmullo se intensificaba, y sentí una presión creciente en mi pecho, como si algo estuviera empujándome hacia la puerta. De repente, la puerta se cerró con un golpe sordo, y me encontré atrapado en la oscuridad. Mi respiración se aceleró, y la linterna, por alguna razón, se encendió de nuevo. Lo primero que vi fue la mesa, y sobre ella, un libro. El libro estaba abierto, pero las páginas estaban en blanco, excepto por una palabra escrita en la primera página: ayuda. No entendí lo que sucedía. Todo era un caos, mi mente no lograba procesarlo. Pensé que alguien estaba jugando conmigo, que era una broma pesada, pero no tenía sentido. La sensación de terror crecía dentro de mí. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida,
pero las paredes de la habitación parecían cerrarse aún más, como si todo en ese lugar estuviera controlado por una fuerza invisible. De repente, escuché un golpe fuerte, como si algo o alguien hubiera caído. Giré rápidamente hacia la mesa, y vi cómo la vela se encendía sola, iluminando el libro. En ese momento, la palabra ayuda comenzó a desvanecerse, y nuevas palabras aparecieron en su lugar: es tarde. Algo se movió en las sombras de la habitación, y la figura del director, la que había visto en el retrato, apareció frente a mí. La figura del director apareció frente a mí, sin ningún movimiento, pero con una presencia tan fuerte que el aire en la habitación se volvió irrespirable. No era una persona común. Su silueta, al principio difusa, empezó a volverse más clara, más nítida, pero su rostro, aunque familiar, era inhumano. La sonrisa torcida, los ojos vacíos, esa imagen que había visto tantas veces en el retrato, ahora era real. No pude moverme. Estaba paralizada, como si una fuerza invisible me estuviera sujetando. La figura dio un paso hacia mí, y con cada paso que daba, las sombras de la habitación parecían alargarse, como si el tiempo mismo se dilatara en su presencia. La luz de la vela titilaba, y el murmullo que había escuchado antes se intensificó, convirtiéndose en una voz clara. «No puedes escapar, Laura», dijo la figura, y su voz, aunque suave, estaba llena de una autoridad escalofriante. «Este ciclo nunca termina. Todos los que vienen aquí, todos los que cruzan esta línea, se quedan atrapados. Como yo, como ellos». Mi respiración se volvió más rápida, mi mente intentaba comprender, pero las palabras no tenían sentido. Todo lo que estaba pasando parecía sacado de una pesadilla. Miré al libro en la mesa, que ahora estaba completamente cubierto de palabras, como si se estuviera escribiendo solo. «Nunca podrás salir. Eres parte de esto ahora. Como nosotros». La figura comenzó a moverse de nuevo, acercándose cada vez más. Un terror profundo se apoderó de mí. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Algo me retenía, algo mucho más fuerte que yo. Vi cómo las sombras seguían al director, moviéndose a su alrededor, tomando formas que no podía distinguir. De repente, la habitación comenzó a girar. Las paredes se cerraban, el techo se desmoronaba, el suelo se hundía bajo mis pies. La sensación de estar atrapada, de no poder salir, me abrumó. Traté de gritar, de pedir ayuda, pero las palabras no salían. Solo podía ver a la figura frente a mí, caminando hacia mí, imparable. «Esto es lo que pasa cuando tocas lo prohibido», susurró la figura, su rostro ahora casi a la altura del mío. «Este lugar nunca olvida, y cuando el ciclo se completa, alguien nuevo ocupa tu lugar». El suelo bajo mis pies comenzó a ceder, y me caí. No sentí el impacto, pero el dolor era insoportable. Todo se volvió oscuro, y la sensación de estar siendo absorbida por las sombras me envolvió. Sentí como si una fuerza invisible me estuviera arrancando de mi cuerpo, como si mi alma estuviera siendo arrastrada hacia un abismo sin fin. Y luego, de repente, todo se detuvo. Desperté en la misma habitación, en la misma mesa, con el libro frente a mí. Estaba allí, pero algo había cambiado. La vela seguía encendida, pero el libro ahora estaba vacío. No había palabras. No había más instrucciones ni advertencias. Me levanté, intentando comprender lo que acababa de ocurrir, pero mi cuerpo estaba más pesado, como si estuviera marcado de alguna manera. Al mirar alrededor, noté algo extraño: las paredes de la habitación ya no estaban allí. El pasaje secreto, la puerta, todo parecía haber desaparecido. Estaba atrapada en una especie de vacío, como si el lugar en el que estaba nunca hubiera existido realmente. Entonces, miré hacia el retrato en la pared. El director, con su sonrisa torcida y sus ojos vacíos, me observaba fijamente. Pero esta vez, algo había cambiado. Su expresión no era la misma. Parecía más cerca, más presente, como si, en alguna forma, yo misma me estuviera convirtiendo en él. La sensación de ser observada, de ser parte de esa historia, me envolvía completamente. De repente, las luces parpadearon y una voz profunda y lejana susurró: «Vuelve». Y así, todo comenzó de nuevo. Las puertas se cerraron, las sombras volvieron a moverse, y yo, atrapada en ese ciclo eterno, me di cuenta de que no podía escapar. El tiempo en esa escuela no era lineal. No había salida. Todos los que llegaban allí, como yo, se quedaban atrapados en una historia que se repetía una y otra vez, sin fin. La escuela nunca dejaba ir a sus visitantes. Y ahora, yo era parte de ella.
Mi nombre es Javier, y llevo trabajando como conserje en la escuela secundaria El Bosque desde hace más de 10 años. Está ubicada en las afueras de la ciudad, en lo alto de una colina que le da una vista impresionante del valle. El edificio, aunque moderno por fuera, tiene un aire antiguo en su interior. Paredes de ladrillo gris y pisos de madera que crujen con el paso del tiempo. A pesar de los años, la escuela sigue en funcionamiento, aunque los estudiantes han disminuido considerablemente. Cada vez son menos los que quieren estudiar aquí, y los pocos que quedan se quejan constantemente de lo lejos que queda la escuela, de lo desolada que está la zona. En mi caso, nunca me molestó demasiado estar tan alejado de la ciudad. Estaba acostumbrado al silencio y a la soledad. Pero últimamente, algo había cambiado en el aire. No podía describirlo bien, pero había una sensación de incomodidad que me rondaba mientras caminaba por los pasillos vacíos. Una tarde, después de que los últimos alumnos se fueron a sus casas, me quedé en la escuela para hacer una limpieza extra, algo que solía hacer de vez en cuando. Aunque la mayoría de las aulas ya estaban vacías, siempre quedaba algo por hacer, desde barrer los pasillos hasta limpiar los baños. Estaba tan centrado en mi trabajo que no noté lo que sucedía a mi alrededor hasta que fue demasiado tarde. Cuando salí del último baño, me di cuenta de que las luces del pasillo central parpadeaban con más frecuencia de lo normal. La escuela ya era antigua, y los sistemas eléctricos a veces fallaban, pero esa noche las luces parecían titilar sin razón aparente. Ignoré el hecho, hasta que escuché un ruido extraño proveniente del primer piso. Era como si algo se hubiera caído al suelo, un ruido sordo, y después, el silencio. Fui a investigar, pero no había nada. Las luces del primer piso también titilaban, pero todo lo demás estaba en calma. Seguí caminando por los pasillos. Los techos de madera, envejecidos, crujían a cada paso, y el sonido resonaba en la soledad de la escuela. Al llegar a las escaleras, vi algo que no me había llamado la atención antes. La puerta del aula de historia estaba entreabierta. Pensé que podría ser una ventana que dejé abierta la vez pasada, así que me acerqué para cerrarla. Sin embargo, al abrir la puerta, algo en el aire cambió. Había algo raro, una pesadez que no podía identificar. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Entré con cautela. La luz del pasillo apenas iluminaba el aula, y las sombras se alargaban de una manera extraña. Caminé hacia la ventana para cerrarla, y fue entonces cuando vi algo en la pizarra. Al principio pensé que era solo un reflejo, pero no. Algo estaba escrito allí. Sal, decía en letras grandes, garabateadas de una manera descuidada. Pensé que un estudiante había dejado un mensaje, pero la escritura parecía reciente. Me acercé, sin saber qué esperar. Cuando traté de borrar el mensaje, noté que la tiza no se deslizaba como lo haría normalmente. Al intentar limpiarlo, la pizarra permaneció sucia, como si las palabras estuvieran grabadas en ella. El sudor empezó a recorrer mi frente. No entendía lo que estaba pasando. La sensación de incomodidad aumentaba. Decidí salir rápidamente del aula, pero justo cuando giré hacia la puerta, la escuché, un sonido débil, como un susurro, como si alguien hablara en un tono bajo. Me giré, pero la habitación estaba vacía. No había nada que justificara ese sonido. Me di prisa en salir del aula y regresé al pasillo. El aire estaba más frío que antes. Decidí que lo mejor era terminar lo que tenía que hacer y marcharme a casa. Pero al llegar al final del pasillo, vi algo que me detuvo en seco. En la pared, había un espejo grande, uno de esos antiguos que no se usan mucho. En el reflejo, vi una figura, un contorno humano, de pie en el fondo del pasillo. No podía distinguir los detalles, pero sentí que la figura me miraba. Mi corazón dio un salto, y no pude evitar girarme rápidamente, esperando ver a alguien allí. Pero no había nadie. El espejo, la figura en él, todo parecía tan real, tan claro, que sentí que mis piernas comenzaban a flaquear. Miré de nuevo al espejo, pero esta vez, la figura ya no estaba. Sin embargo, el frío persistió, y el ambiente estaba cargado de algo que no podía entender. Salí de la escuela lo más rápido que pude esa noche, sin mirar atrás. El camino hacia mi casa me pareció más largo que nunca, y no dejaba de pensar en todo lo que había experimentado. Algo en esa escuela no estaba bien, y lo sabía. Estaba seguro de que no era solo mi imaginación. No podía explicarlo, pero sentía que algo había despertado en el edificio. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Estaba inquieto, con la cabeza llena de imágenes de la escuela, de las sombras que parecían moverse en los pasillos, del susurro inexplicable que había oído.
Me levanté varias veces en medio de la noche, mirando hacia la ventana, esperando ver algo, pero nada. El miedo no era a lo que veía, sino a lo que no veía. Sabía que algo estaba en ese lugar, algo que no tenía nombre, algo que se había quedado en las paredes de la escuela. Al día siguiente, el sol brillaba con fuerza, como si nada de lo que había sucedido la noche anterior importara. Decidí no contarle a nadie lo que había experimentado. Pensé que sería mejor dejarlo atrás. Quizás había sido el estrés, la fatiga. La escuela seguía siendo un lugar familiar, y debía seguir adelante. A pesar de todo, algo seguía rondando en mi mente. Cada vez que pasaba por el pasillo donde había visto el reflejo, sentía que los ojos de aquella figura me seguían. Esa tarde, mientras pasaba por los pasillos, algo me llamó la atención. Al final del corredor, cerca de la sala de historia, había una puerta pequeña y cerrada, que siempre había pasado por alto. Era una puerta sin cartel, sin señalización alguna, una puerta que parecía no llevar a ningún lado. A pesar de haber trabajado allí tantos años, no recordaba haberla visto nunca. La curiosidad, esa sensación de querer saber más, me impulsó a acercarme. La puerta estaba cerrada con llave, pero al mirarla con más detalle, noté algo extraño. Había una ranura pequeña en la parte superior, como si se pudiera abrir con una herramienta o una llave especial. No era una puerta común. Sentí una extraña necesidad de abrirla, de saber qué había detrás. Algo dentro de mí me decía que esa puerta tenía algo que ver con lo que había experimentado la noche anterior. Fui al cuarto de suministros a buscar una herramienta que me ayudara, y con las manos temblorosas, volví al pasillo. Mi corazón latía más rápido con cada paso que daba, pero no podía detenerme. Al acercarme a la puerta, sentí una presión en el aire, como si el edificio me estuviera observando. Saqué una pequeña ganzúa de la bolsa y, con un esfuerzo, logré abrir la puerta. El sonido de la cerradura al girar fue más fuerte de lo que esperaba, y el aire frío que salió del interior me hizo estremecer. Al abrir la puerta, me encontré con un pequeño espacio oscuro, con las paredes cubiertas de moho y polvo. La luz de mi linterna iluminó lo que parecía ser un pasillo angosto, completamente desconocido para mí. El olor a humedad era insoportable, pero algo en mi interior me empujó a entrar. Caminé lentamente, con la linterna en una mano y la otra aferrada al marco de la puerta. El pasillo no tenía ventanas, y la oscuridad era tan densa que apenas podía ver a unos pocos metros adelante. A medida que avanzaba, el pasillo parecía alargarse más y más. El frío se volvía más intenso, y el aire se volvía cada vez más pesado, como si algo estuviera absorbiendo la luz, como si el tiempo mismo estuviera suspendido en ese lugar. A lo lejos, pude distinguir una puerta al final del pasillo. Era una puerta vieja, de madera, con un diseño antiguo que no había visto nunca antes. Me acerqué con cautela, mis pasos resonando en la quietud del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero no había candado ni llave. Era como si estuviera esperando ser abierta. Al tocar la puerta, sentí una vibración extraña, como si algo dentro de ella reaccionara a mi presencia. Abrí la puerta lentamente, y lo que encontré al otro lado me dejó sin palabras. Era una sala pequeña, en su mayoría vacía, pero con una mesa en el centro, rodeada de sillas que parecían demasiado viejas. En la pared, colgaba un retrato enmarcado, y aunque estaba cubierto de polvo, pude distinguir claramente la figura que aparecía en él, el director de la escuela, el mismo hombre que había visto en el retrato del pasillo principal. Pero esta vez, la imagen era diferente. En la fotografía, él estaba acompañado de varias personas que no reconocí. Todos parecían ser miembros del personal de la escuela, pero sus rostros eran inquietantes, desproporcionados, como si algo hubiera distorsionado la imagen. Al pie de la foto, había una inscripción con tinta borrada, pero pude leer lo que decía: la escuela nunca olvida. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. No sabía qué significaba, pero algo me decía que había llegado demasiado lejos. Al mirar alrededor de la sala, vi que en una esquina había una mesa cubierta con lo que parecía ser una tela gruesa. Decidí levantarla. Al hacerlo, descubrí un montón de viejos libros y cuadernos, todos llenos de páginas amarillentas y deterioradas. Me acerqué a uno de los cuadernos y lo abrí. En la primera página, algo estaba escrito. La letra era antigua, pero aún legible: el ciclo debe completarse. No entendía a qué se refería, pero algo en mi interior me decía que esos cuadernos eran la clave. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. No fue un sonido fuerte, pero fue suficiente para que mi corazón diera un vuelco. Me giré rápidamente,
pero no vi nada. El pasillo estaba vacío. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y el frío que sentía en el aire era más intenso que nunca. Antes de poder reaccionar, el suelo comenzó a temblar, como si todo el edificio estuviera sacudiéndose. Me aferré a la mesa para no caer, y el murmullo que había escuchado antes volvió, más fuerte, más claro. «Vuelve», dijo la voz, casi como un susurro en mis oídos. En ese momento, sentí que algo, o alguien, me estaba arrastrando hacia el pasillo. Intenté luchar, pero la presión era demasiado fuerte. Al mirar hacia la puerta, vi que la luz de mi linterna parpadeaba, y cuando encendí el interruptor, todo se oscureció. La sensación de ser observado era más intensa que nunca. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni cómo había llegado a estar de pie otra vez. El suelo aún temblaba ligeramente, y el pasillo parecía más largo de lo que recordaba. No podía ver más allá de unos pocos metros, pero algo dentro de mí me decía que debía regresar a la sala. Algo no me dejaba escapar de esa pesadilla. El aire, espeso y pesado, me envolvía cada vez más, como si estuviera atrapada en una telaraña invisible. Mi mente no lograba procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo había sido liberado, algo que estaba más allá de mi comprensión. Con el corazón acelerado, caminé hacia la puerta de la sala donde había encontrado el retrato y los cuadernos. La puerta se cerró tras de mí con un fuerte golpe, y me volví para mirar. En ese momento, la luz de la linterna parpadeó, y sentí como el frío se intensificaba. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse de una forma extraña, como si estuvieran vivas, respirando con el mismo aire que yo. El susurro que había escuchado antes se hizo más fuerte, y una frase clara resonó en mi cabeza: «La escuela nunca olvida». Me volví hacia la mesa, con la esperanza de que los cuadernos pudieran brindarme alguna respuesta. Pero al abrir el cuaderno, vi algo que me paralizó. La última página, la que antes parecía en blanco, ahora estaba llena de palabras, escritas con una tinta tan negra que parecía absorber la luz. Las letras se formaban solas, como si algo invisible las estuviera dictando. Leí las palabras en voz baja, como si pudiera entender algo del caos que se estaba desatando. El ciclo debe completarse. El último en llegar debe reemplazar al primero. Nadie escapa. Mis manos temblaban, y el miedo se apoderó de mí. Al levantar la vista, la figura del director apareció de nuevo en el rincón de la sala. Esta vez, no era solo una figura estática, sino que parecía avanzar hacia mí, sus ojos vacíos reflejando mi propio miedo. «El ciclo nunca termina, Laura», susurró, pero su voz no provenía de su boca. Era una voz que llenaba la habitación, provenía de todas partes, como si el edificio mismo estuviera hablando. «¿Qué ciclo?», logré preguntar, aunque mi voz temblaba. «¿Qué es todo esto?». El director avanzó hacia mí, y las sombras se alzaron a su alrededor, como si le siguieran. «El ciclo de los que vienen y nunca se van», respondió. «Los que se atreven a entrar en este lugar, a abrir lo que nunca debía ser abierto, se convierten en parte de la historia de la escuela. Como yo, como los demás. Y ahora, tú también». No pude moverme, el terror me paralizó. Sentí que la habitación se volvía más pequeña, las paredes se cerraban, y la figura del director estaba cada vez más cerca. La respiración me faltaba, el miedo me ahogaba. En mi mente, podía ver las imágenes de todos aquellos que, como él, habían quedado atrapados, y lo peor era que ahora yo también era parte de esa historia. La sensación de que algo había cambiado, de que ya no había vuelta atrás, me llenaba de desesperación. La luz de mi linterna parpadeó una vez más, y cuando volvió a encenderse, la figura del director había desaparecido. El pasillo parecía más largo que nunca, y las sombras que antes se movían con él ahora parecían estar congeladas en su lugar. De repente, un grito resonó en mis oídos. No era un grito humano, sino algo mucho más profundo, como si viniera de las entrañas mismas del edificio. «Vuelve», susurraba la voz, ahora más fuerte, más clara. «Vuelve, o serás uno de nosotros». Quise correr, pero mis piernas no respondían. Miré hacia la puerta, pero ya no estaba allí. El pasillo, la escuela, todo parecía estar desapareciendo. Sentí como el suelo bajo mis pies se desmoronaba, y la oscuridad me envolvía por completo. El sonido de las voces, las risas, los susurros, todo se mezclaba, convirtiéndose en un caos ensordecedor. Y entonces, el vacío me tragó. Cuando desperté, no estaba en la sala donde había encontrado los cuadernos. No estaba en ningún lugar familiar. Estaba rodeada de sombras, en un espacio que no podía identificar.
Sentí el peso de algo extraño, algo que me presionaba en el pecho. Pero al mirar alrededor, lo único que vi fueron las paredes del viejo edificio de la escuela. Sin embargo, algo no estaba bien. El aire estaba aún más denso, y la sensación de ser observada me llenó por completo. Miré hacia el retrato en la pared. El director me observaba fijamente, pero no era el mismo cuadro que había visto antes. Esta vez, sus ojos no eran vacíos. Estaban llenos de una oscuridad que parecía absorberlo todo. Mi corazón latía con fuerza, y sentí como algo en mí se rompía, como si ya no fuera la misma. La escuela nunca dejaba ir a sus visitantes. Y entonces lo entendí. Yo también era parte del ciclo ahora. Mi nombre es Roberto y soy profesor de literatura en la escuela secundaria San Juan de Dios. Llevo trabajando allí ya casi 7 años. La escuela no es antigua, pero tiene ese aire de edificio viejo que a veces genera inquietud. Las paredes están algo desconchadas, pero nada fuera de lo común. El entorno es tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, en un barrio más retirado. A decir verdad, no era lo que había esperado cuando me asignaron a este centro, pero con el tiempo me fui acostumbrando. A pesar de que la escuela no es de gran renombre, siempre me ha parecido un lugar bastante acogedor. Sin embargo, desde hace unas semanas, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a notar pequeños detalles que no pude ignorar. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero con el paso de los días, esos detalles se fueron acumulando. Una tarde, después de que los alumnos se fueran a sus casas y el resto de los profesores se retirara, me quedé en la escuela para terminar algunos trabajos. Es algo que suelo hacer, aprovechando que el lugar está en completo silencio. Había estado corrigiendo algunos exámenes y actualizando mi planificación cuando escuché un sonido. Al principio, creí que era el sonido habitual de la ventilación, pero luego noté que era diferente. Era un ruido suave, como un susurro, que venía del final del pasillo. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero no pude evitar mirar hacia la puerta. El sonido persistió, parecía acercarse. Decidí que lo mejor sería investigar. Me levanté, dejé la carpeta sobre mi escritorio y caminé hacia el pasillo. Al principio, todo parecía normal. Las luces parpadeaban suavemente, como siempre lo hacían en el edificio viejo. Me acerqué al final del pasillo, pero no vi nada en particular. Lo único que me llamó la atención fue que la puerta del aula 3B, que normalmente estaba cerrada, estaba entreabierta. No le di mucha importancia, pero el hecho de que no recordara haberla dejado así me intrigó. La empujé con cuidado y entré. El aula estaba vacía, con las sillas y mesas alineadas como de costumbre. Pero algo no estaba bien. La pizarra estaba llena de trazos, como si alguien hubiera escrito rápidamente, pero la tiza estaba puesta en una esquina de la mesa, no en la pizarra. En cuanto me acerqué, un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que estaba escrito no tenía ningún sentido. No te vayas era lo único que decía, pero las letras parecían desordenadas, como si hubieran sido escritas por una mano temblorosa. Me quedé allí por un momento, tratando de entender qué significaba todo eso, pero el sentimiento de incomodidad se intensificó. Decidí cerrar la puerta y volver a mi aula, pensando que todo había sido una broma de algún alumno o quizás una casualidad. Pero esa noche, algo cambió. Cuando volví a casa, traté de olvidarme de lo que había visto, pero el recuerdo de esa extraña frase me seguía. Al día siguiente, mientras desayunaba, sentí un extraño tirón en el pecho, como si algo me estuviera llamando. Volví a la escuela con la sensación de que algo no estaba bien. Me pareció notar una atmósfera más densa en el aire, como si el mismo edificio estuviera absorbiendo algo que no era visible a simple vista. Esa tarde, decidí quedarme más tarde. Tenía varios informes pendientes y quería adelantar trabajo para los próximos días. La luz de la tarde se desvaneció rápidamente, y el edificio se sumió en la penumbra. Estaba en mi aula, con la puerta cerrada, concentrado en mi tarea, cuando escuché algo que me detuvo en seco. El sonido de pasos. No era el crujir de la madera, ni el sonido de la ventilación. Eran pasos suaves, como si alguien caminara lentamente, con cuidado. Me levanté y miré por la ventana de mi aula. El pasillo estaba vacío, y no podía ver a nadie. Decidí ir a investigar. Salí al pasillo, pero al caminar hacia el final, vi algo que me heló la sangre. Al fondo, la puerta del aula 3B estaba completamente abierta, y las luces del pasillo,
que normalmente parpadeaban solo levemente, ahora parpadeaban de manera errática, como si estuvieran a punto de apagarse. De repente, el sonido de los pasos volvió a escucharse, pero ahora venía del aula 3B. Esta vez, era más claro, y los pasos eran más rápidos, como si alguien estuviera corriendo o apresurándose. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al llegar a la puerta, miré dentro. El aula estaba vacía, pero algo había cambiado. La pizarra estaba ahora completamente limpia, sin rastro alguno de lo que había visto la noche anterior. En ese momento, el aire se volvió frío, como si algo o alguien estuviera en la habitación conmigo. El miedo me invadió, pero decidí regresar a mi aula y terminar de una vez con el trabajo. No quería quedarme allí más tiempo. Pero algo me siguió esa noche. Un murmullo, un susurro que no podía escuchar con claridad, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. La noche se hizo más pesada conforme pasaban los minutos. Salí de mi aula para dirigirme a mi coche, con la sensación de que alguien, o algo, me observaba. Mi mente trataba de racionalizar lo que había vivido, pero a pesar de todos mis esfuerzos, no podía deshacerme de la sensación de estar atrapado en algo mucho más grande que yo. Me sentía observado, como si las paredes del edificio estuvieran llenas de ojos invisibles que me seguían. Durante el camino de regreso a mi casa, las imágenes del aula vacía y la pizarra limpia no me dejaban en paz. Esa sensación de que algo no estaba bien en la escuela me perseguía. Algo había despertado en ese edificio, y yo había sido el que lo había liberado, sin quererlo. Cada vez que pensaba en la puerta entreabierta del aula 3B, una oleada de frío recorría mi cuerpo. Esa noche, me costó dormir. Los ruidos del viento que golpeaba las ventanas y el crujir de las estructuras de la casa no ayudaban. Durante horas, estuve dando vueltas en la cama, sin poder descansar. No dejaba de pensar en lo que había ocurrido, en las extrañas marcas en la pizarra, en los pasos que había escuchado, en esa sensación de frío que no se iba. Al día siguiente, decidí que debía hablar con alguien sobre lo que estaba pasando. No podía seguir ignorándolo, y la inquietud que sentía no se iba a disipar por sí sola. Había un viejo conserje, Juan, que trabajaba en la escuela desde que era muy joven. Siempre había sido un hombre callado, pero muy respetado por el personal. Pensé que tal vez él sabría algo. Juan estaba en la escuela antes que nadie, siempre temprano, para asegurarse de que todo estuviera en orden. Al llegar esa mañana, lo vi limpiando el pasillo principal. Me acerqué, y después de unos minutos de conversación, le mencioné lo que había ocurrido la noche anterior. Él me miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía decirme algo o no. «Sabes», dijo finalmente, «hay cosas en esta escuela que nunca deben ser desenterradas. Algunas habitaciones, algunos pasillos, deben quedarse en el olvido». Su tono fue serio, y por un momento me pregunté si había dicho algo más de lo que yo quería escuchar. «¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté, tratando de mantenerme calmado. Juan se quedó en silencio durante un largo rato, mirando hacia el final del pasillo. Finalmente, suspiró y dijo, «Hay algo en el aula 3B. Algo que sucedió hace muchos años. Algo que la gente prefirió olvidar, pero que la escuela no olvida. No lo entiendes ahora, pero llegará el momento en que lo harás». Las palabras de Juan me dejaron confundido y preocupado. Decidí seguir su consejo y no indagar más en ese momento. Quizá mi curiosidad estaba haciendo que imaginara cosas que no eran reales. Después de todo, los edificios viejos a veces juegan con la mente de las personas. Esa tarde, después de la última clase, decidí quedarme nuevamente para hacer un repaso de mis materiales. Aunque Juan me había sugerido que no me metiera en ciertos lugares, no podía sacarme de la cabeza la idea de descubrir qué estaba pasando. La idea de la puerta cerrada del aula 3B seguía rondando en mi mente. Tenía que ver qué había dentro, sin importar lo que me dijera el viejo conserje. Casi sin darme cuenta, me encontré de nuevo frente a la puerta del aula. Esta vez, no estaba entreabierta, pero una extraña sensación me impulsó a probar. La manija se movió sin dificultad, y entré. Al principio, el aula parecía estar en total calma. No había nada fuera de lugar, pero había algo diferente en el ambiente. Una tensión, como si el aire estuviera más cargado que de costumbre. La luz de la lámpara del techo parpadeaba suavemente, creando sombras inquietantes en las paredes. Me acerqué lentamente a la pizarra. Lo primero que noté fue que la superficie estaba completamente limpia, pero cuando me agaché para revisar la parte inferior, vi algo escrito, apenas visible. Era una palabra, escrita con lo que parecía ser tiza blanca. Volver.
Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo. En ese momento, supe que no debía estar allí. No había razón lógica para que alguien escribiera eso. Cuando me giré hacia la puerta, la cerré rápidamente, pero no sin antes escuchar, una vez más, esos suaves pasos en el pasillo. Esta vez, eran más claros, más cercanos. Mi respiración se aceleró, y me apresuré a salir del aula. Al caminar por el pasillo, la sensación de ser seguido se intensificó. Los pasos no se detenían. Miré hacia atrás, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, cuando pasé junto a la vieja sala de música, la puerta estaba entreabierta. De nuevo, como la última vez. No pude evitarlo. Me acerqué. Al abrir la puerta, una figura apareció frente a mí, una sombra que se desvaneció tan rápido como había aparecido. No pude distinguir detalles, pero lo que vi me heló la sangre. Era como si esa figura hubiera estado esperando a que llegara. Esa sensación de estar siendo observado, de estar atrapado, se intensificó, y decidí salir del edificio sin mirar atrás. Cuando llegué a mi casa, me sentí aliviado, pero aún no entendía lo que estaba pasando. Había algo en esa escuela que no podía ignorar. Algo que no quería que nadie supiera. Y sabía que el ciclo, cualquiera que fuera, apenas había comenzado. La siguiente mañana, me desperté con una sensación extraña. La imagen de la figura en la puerta de la sala de música seguía fresca en mi mente. Esa sombra que apareció tan rápido, como si hubiera estado esperándome, me mantenía alerta. Sabía que debía regresar a la escuela para hacer mi trabajo, pero algo dentro de mí me decía que debía evitarlo. Sin embargo, el impulso de resolver lo que estaba ocurriendo en ese lugar era más fuerte. Cuando llegué a la escuela, el ambiente parecía diferente. Aunque el edificio estaba en silencio, había algo en el aire que me hizo sentir incómodo. Al pasar por el vestíbulo, sentí como si las paredes me observaran. Miré la ventana hacia el jardín trasero. No había nada en particular, solo las sombras de los árboles meciéndose con el viento. Pero esa sensación de ser vigilado no desapareció. Esa mañana, cuando entré a mi aula, noté algo extraño. La puerta estaba cerrada, pero una luz tenue provenía de una rendija en la ventana. La luz era inusual, como si viniera de un foco parpadeante, algo que no debería haber estado allí. Al abrir la puerta, la sensación de estar siendo observado se intensificó. El aire estaba denso, y el aula parecía más oscura de lo normal, a pesar de que la luz natural se filtraba por las ventanas. Me dirigí a la pizarra. La tiza blanca estaba colocada cuidadosamente en la mesa, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Al acercarme, vi que el mensaje había cambiado. Ya no decía volver, sino algo diferente: ya estás aquí. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién había escrito esto? ¿Cómo podía estar tan seguro de que era lo mismo de antes? La sensación de estar atrapado en un ciclo repetitivo, en algo que no podía controlar, me envolvió por completo. En ese momento, un golpe fuerte me sacó de mis pensamientos. Era el sonido de una silla que se caía. Miré hacia el fondo del aula, y vi que una de las sillas estaba tirada en el suelo. No había viento, no había nadie allí. Me acerqué lentamente, pero no vi nada que pudiera explicar el incidente. La silla simplemente estaba caída, sin razón aparente. Traté de ignorarlo, pero algo en mi interior me decía que no podía. Algo no estaba bien, y esa sensación de miedo no me dejaba tranquilo. La figura de la noche anterior, la sombra en el pasillo, seguía rondando mi mente. Decidí ir al baño, pensando que un breve descanso me ayudaría a calmar los nervios. Pero al pasar por el pasillo, vi algo que me hizo detenerme en seco. La puerta del aula 3B estaba completamente abierta. De alguna manera, me sentí atraído hacia ella. Aunque la puerta estaba habitualmente cerrada y rara vez se usaba, sentí una extraña necesidad de entrar. Al cruzar el umbral de la puerta, un aire frío me envolvió. La sensación de estar caminando en un lugar donde no debería estar era abrumadora. La luz parpadeante del pasillo iluminaba la habitación solo parcialmente, creando sombras extrañas que parecían moverse. De repente, la puerta se cerró de golpe, y la habitación se sumió en una oscuridad casi total. Me giré rápidamente hacia la puerta, pero no pude abrirla. No había candado, pero la puerta estaba completamente bloqueada, como si algo invisible la hubiera sellado. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma, y me giré para ver la habitación con más detalle. Las mesas estaban cubiertas de polvo, y el aire estaba viciado. No había nada en particular que destacara, pero la atmósfera era extraña,
como si algo de ese lugar estuviera esperando que alguien lo desenterrara. De repente, oí un susurro, tan bajo que casi no pude escucharlo. Me acerqué a la pizarra, esperando que el sonido viniera de algún rincón de la habitación. Pero cuando llegué, lo que vi me heló la sangre. En la pizarra había algo nuevo. Te estamos esperando. Aterrorizado, miré a mi alrededor, y fue entonces cuando lo vi. La figura que había visto en el reflejo la primera vez, en el pasillo, estaba de pie en la esquina más alejada del aula. Su presencia era palpable, oscura, y sus ojos vacíos me miraban fijamente. No podía moverme. La figura parecía formar parte de las sombras que llenaban la habitación. No era una ilusión, ni un reflejo. Estaba ahí, en carne y hueso, pero no era humana. Has abierto la puerta, y ahora no puedes salir, susurró la figura con una voz profunda, grave, como si viniera de las entrañas mismas del edificio. El aire se volvió irrespirable, y el miedo se apoderó de mí. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. No podía apartar la mirada de esa figura, que lentamente comenzaba a acercarse a mí. La sensación de estar atrapado, de ser consumido por esa sombra, me inundaba completamente. Entonces, con un último esfuerzo, logré girarme hacia la puerta. No sé cómo, pero pude abrirla. Corrí a través del pasillo, sin mirar atrás, hasta llegar a la salida. Pero cuando salí al aire libre, algo me detuvo. La sensación de ser observado no se había ido. Miré hacia el edificio, y la figura estaba allí, en la ventana más alta, observándome desde la oscuridad. Ya no era solo una sensación. Sabía que la escuela me estaba reclamando, que esa sombra, esa figura, me había marcado de alguna manera. Algo oscuro había despertado allí, y ahora yo formaba parte de ello.